privilegio hermoso de parte de Dios poder ministrar su palabra, Amén. pero también una gran responsabilidad. Amén. Sabemos el lugar donde estamos de pie, donde estamos parados, nada menos que delante del trono de la presencia de Dios. Santo. Amén. Damos gracias a la pastora Tamara por la oportunidad. Siempre me gusta decir esto porque no todo pastor hace lo que ella está haciendo en esta mañana. Amén. Entregándonos el púlpito. Así que gracias por la confianza de esta oportunidad. Amén. Saludamos a los hermanos que están aquí como los que nos están viendo en el nombre del Señor. Y sabemos que Dios tiene una palabra hermosa para nosotros en esta mañana. Yo digo una palabra porque por varios días esta palabra está revolucionando mi espíritu. Y yo no entendía, no entendía. Que, Señor, ¿para qué esta palabra? ¿Para quién es? ¿Para mi vida? Claro, primero fue para mi vida. Pero sé que en esta mañana Dios quiere hablarnos a nosotros. Amén. Sé que en esta mañana Dios quiere recordarnos a nosotros. Sé que en esta mañana Dios nos está llamando a nosotros. Amén. Así que en esta mañana dispongamos nuestro corazón sensible a la voz del Espíritu. ¿Ya? Pidamos al Señor que abra nuestro oído espiritual, porque el natural está abierto, pero a veces nuestro oído espiritual no está abierto para recibir la palabra de Dios, el consejo, la exhortación que tiene para nosotros. Decía una de mis pastoras que a veces tenemos oídos de lagartija, ¿verdad? Porque entraba y salía. ¿Sí? Y que Dios también abra nuestros ojos espirituales. Despierte el espíritu de nuestros ojos para que nosotros podamos ver las maravillas y las grandezas de Dios. Amén. Silvia, llévanos en oración, por favor. Señor, gracias te damos por este hermoso día. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Amén. Toca, Señor, hoy los corazones de todas aquellas personas que están conectadas a través de la red cibernética Facebook y todos aquellos, Señor, que se han de unir más tarde. Bendícelos, Señor, guárdalos y protégelos en este día. Y permite que esta palabra, Señor, caiga en lo más profundo de sus corazones y se haga rema, Señor. Que nadie, Señor, la saque de sus corazones y su mente para que puedan lograr las metas, los propósitos, Señor, y las misiones que tú tienes para cada uno de ellos. Recordemos que sin ti nada podemos hacer. Por eso a ti la gloria, la honra y el honor. En el nombre de tu Hijo amado, oramos. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estar trabajando en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Y yo he puesto a este tema, a este mensaje en esta mañana, propósito y destino. Propósito y destino. Y aquí, empezando en el capítulo 5, el verso número 1, dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Amén. Hermano, había hambre de qué? De la palabra de Dios. Y hoy también hay hambre de la palabra de Dios. Amén. Pero cuando me estaba preparando para traer este mensaje o esta pequeña reflexión en esta mañana, me topé con algo que inquietó. Porque en medio del capítulo 5, el Señor me llevó a parar en el capítulo 4. Y dice en uno de los escritos que encontré que Jesús, cuando llegó al lago, ya Jesús era una persona que muy popular. Era una persona muy conocida. Yo dije, wow, era conocido. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 4 de Lucas, dice que luego que Jesús fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y cuando salió de ahí, nos dice que Jesús volvió, en el verso 14, volvió con el poder del Espíritu. Quiere decir que Jesús salió de aquel desierto lleno del poder de Dios. Amén. A veces nosotros no queremos estar en el desierto.
Pero el desierto tiene que un propósito para nuestra vida. Amén. Porque cuando entramos a hacer desierto, pastora, y cuando salimos, ya no somos las mismas personas. Primero. Jesús salió aquí, dice, lleno del poder de Dios. Y dice, salió lleno del poder de Dios. Y se difundió que la fama por toda la tierra de alrededor. Apenas había iniciado que su ministerio. Y ya su ministerio que era conocido. Yo diría aquí, Jesús perdió su privacidad. Porque donde quiera que iba, le conocían. Y la gente se agolpaba. La gente venía. Aquí llegó Jesús. Y luego nos dice a nosotros. Y Jesús continuó hablando. Pero cuando vamos al versículo 37, el 36 dice, estaban todos maravillados. Aquella gente que se acercaba a él se maravillaba. Y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Que con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salgan? Había en él poder. Aquella gente que estaba en torno, que llegaba a él, veía en él que el poder y veía en él que la autoridad. Eso es bien importante, hermano. Que en nosotros se vea que el poder de Dios y la autoridad de Dios. Amén. Y luego nos dice en el 37, y su fama se difundía por todos los lugares del entorno. Ya no solamente era en Galilea, sino que era en todos los entornos, en otras ciudades, en otras aldeas. Ya era que conocido. Y luego nos dice en el verso 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Tanto. La gente que no solamente le seguía, era que la gente también que lo buscaba. Aún en el desierto, que me imagino que se apartaba para buscar el rostro del Padre, para pedir la dirección, ahí llegaba también que, ahí iba la gente que, a buscarlo. Pero aquí tenemos que detenernos un poquito más. ¿Sabe por qué? Nos dice que la gente quería aquí detenerlo. Tanto. Yo voy a repetir eso de esta manera. Aleluya. Dice que a Jesús la gente quería detenerlo. Aleluya. Y a veces hay otra versión que dice, quédate con nosotros. Y en esta mañana yo quiero decirle que habrá gente que nos va a querer detener. Aleluya. Habrá gente que tratará de entretenernos a nosotros. Habrá gente que tratará de llamar la atención para detenernos. Si a Jesús lo querían detener, ¿cuánto más a nosotros? Y aún podemos decir que aún los de nuestra propia casa tratarán a nosotros de detenernos, hermano. Tratarán que nos quedemos. Y con Jesús lo hicieron. No podemos escuchar a aquella gente que nos quieren detener. Y aprendí de la hermana Silvia que hay veces que vienen personas con agendas ocultas. Hay veces que vienen gente a nosotros porque somos lo nuevo en la avenida. Hay gente que viene a nosotros a tratar de detenernos por las emociones. Porque no todos los días se pertenece a un ministerio internacional. Porque eso va a traer beneficio a mi vida, a mi persona. Y vienen que van a venir ofertas.
que al parecer son buenas, son bonitas, porque estamos trabajando en la obra del Señor y lo que queremos es continuar hacia adelante. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque esas ofertas pueden venir ¿para qué? Para detenernos a nosotros ministerialmente. Y muy bonita que sean esas ofertas, tenemos que detenernos a pensar y a pedir la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque vienen a entretenernos, hermanos. Muchas veces nos detienen y muchas veces ¿qué? Nos quieren tapar. Hoy yo creo que Dios nos está hablando claro. Amén. Amén. Nos está advirtiendo. Cuidado. Y luego nos dice el verso 43. Hermano, que esto es para temblar. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Amén. Santo. Jesús era un hombre que intencional. Aleluya. Él sabía que él había sido enviado por el Padre con un propósito. Amén. Y nadie le podía detener. Nadie le podía decir, quédate aquí. Y él le dijo, es necesario que también a otras ciudades yo vaya. Aleluya. Aleluya. Y hoy yo le digo a este ministerio, es necesario que a otras naciones ustedes vayan, pastora. Amén. Es necesario que a otras naciones tú llegues, mujer. Amén. Santo. Es necesario que tú llegues a otras naciones y nadie te podrá detener. Amén. No permitas que nadie te detenga. No permitas que nadie venga a ofrecerte ofertas para distraerte. Porque Dios no llamó a Jesús para que se quedara en ningún lugar. Era necesario que Jesús fuera por diferentes ciudades, llevando el evangelio del reino, llevando ese mensaje de esperanza, llevando un mensaje de salvación. Amén. Era necesario, hermano. Por eso no se podía detener. Por eso tenía que tener una visión clara a lo que Dios le había, el Padre lo había enviado. Amén. Y dice, porque para eso he sido enviado. Eso es algo que usted y yo nos tenemos que preguntar tal vez en esta mañana. ¿Para qué yo he sido enviado? ¿Para qué yo he sido enviado para este tiempo, para este momento y para esta hora? ¿Para qué hemos sido enviados como ministerio? ¿Para detenerlo? No, hermano. Tenemos que tener claro para lo que nosotros hemos sido enviados. Jesús tenía claro a lo que el Padre lo envió a la tierra, que era para anunciar el evangelio del reino, era para salvar a un mundo que estaba perdido, hundido en las tinieblas. Hoy cuando miramos el entorno que vemos crisis, vemos caos, vemos angustia, vemos desesperación, vemos violencia, vemos tantas cosas. Nos tenemos que dar cuenta que hay un mundo que necesita que se anuncie el evangelio del reino. Amén. Hay un mundo, hay unas naciones, hay un pueblo, hay ciudades, hay lugares, barrios, sectores que están esperando que se les anuncie el evangelio del reino. Amén. Porque están buscando una solución y no la encuentran, hermano. Y usted y yo la tenemos. Y eso estaba bien claro. Yo vine con un propósito. Y de ese propósito a mí nadie me puede desviar. De ese propósito a mí nadie me puede desenfocar. Yo tengo que ir directo. Ser intencional, directo. ¿Qué es ir? El propósito al cual Dios me llamó a mí.
Si el propósito que Dios me llamó a mí es para ministrar, para anunciar el reino del evangelio a los míos, pues esa es mi tarea, hermano. Nadie me puede tener, entonces ir a los míos, a la casa de mi padre, a rescatar a los míos, porque ese es el propósito cual Él me llamó a mí. Pero tengamos claro que en este caminar muchos tratarán de detenernos. Muchos van a tratar de entretenernos. Muchos van a tratar de que nos desviemos. Muchos van a tratar que nos desenfoquemos del propósito al cual hemos sido llamados. Y si había alguien que tenía claro, eso era Jesús. Y yo decía, ¿por qué esta palabra? No es casualidad esta palabra. No es casualidad esta palabra, hermano. Por algo aquí se recalca, Lucas recalca que Jesús tenía fama, que se hizo popular en aquel tiempo, para que aprendiéramos, hermano. Tengamos claro eso. No nos desenfoquemos. No permitamos que nadie lo haga. Amén. Amén. Y luego de esto pasamos al capítulo 5. Y dice que Jesús llegó aquí al lago de Genesaret, que no era otra cosa que se conocía también como el mar de Galilea, que al fin y al cabo no era ningún mar, era un lago, nos dice la palabra. Y me encanta el libro de Lucas, porque Lucas como que da muchos detalles, ahí hay mucha información. Y dice que cuando Jesús llegaba a ese lugar, y la gente ya estaba allí para escuchar la palabra de Dios, dice que Jesús vio 2 barcas. Se fijó, hermano. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Pero también no solamente vio la barca. Eso no era algo nuevo de Jesús ver barca, porque él estaba en una zona ¿qué? De pescaría. Allí había barcas siempre. Esa era la rutina de aquel lugar. Pero sin embargo, Lucas nos narra que Jesús se fijó que allí había 2 barcas, hermano. Y que se fijó también que estaban en la orilla, pero que también habían pescadores que estaban ¿qué? Lavando las redes. Y dice que entrando en una de ellas barcas, y nos da el detalle, que una de esas barcas que estaban, allí no solamente estaban 2 barcas, allí había más barcas, hermano. Pero Lucas nos da el detalle a nosotros aquí y nos dice que esa barca era ¿de quién? De Simón. ¿Casualidad, hermano? Cuidado que en estos últimos meses yo he escuchado la palabra casualidad. Y precisamente en este lugar. No era casualidad. Era la de Simón. Aunque también Simón conocía quién era Jesús, ya también había escuchado. Y en el capítulo 4 se nos habla que Jesús había sanado la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro ya de una manera o de otra ya sabía de este nuevo profeta, de este joven profeta que estaba caminando por todos lugares, que la fama estaba corriendo. Y dice que le pidió que se apartara un poco. Y sentándose. Quiere decir que Simón, ¿dónde estaba? En la barca. Quiere decir que Simón escuchó toda la enseñanza que él le dijo a aquella multitud. Y yo quiero entender que Simón, el corazón de Simón tuvo que haber sido conmovido, tocado por las enseñanzas de Jesús. Amén. Amén. Y enseñaba, dice, de la barca. Pero dice que terminó ¿de qué? De hablar, de enseñar a aquel pueblo. Y le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Hermano, le dio una orden a Simón, o un mandato. Y yo voy un poquito más al lenguaje de Noemí. Wow. ¿Sabe qué? Le lanzó
una palabra a Pedro. Amén. Aleluya. Y yo creo que no le lanzó cualquier palabra. ¿Por qué no le lanzó cualquier palabra, hermano? Porque Pedro era pescador. Pedro era un hombre de experiencia en la pesca. Y Pedro había estado toda la noche pescando. Y el mejor momento para pescar es durante la noche. Esa clase me la dio mi hermana, que tuvo un esposo, que su segundo trabajo era pescador. El mejor momento para pescar, me dijo ella, era de noche. Exactamente. Se cogen los mejores peces. Santo. Así que tremenda palabra que le lanzó Jesús a Pedro. Y Pedro respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Trabajamos toda la noche. Durante el día no vamos a tener la mejor pesca. Y me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque Pedro inmediatamente le puso argumento a Jesús. Y que mucho nosotros nos parecemos a Simón. Santo. Cuando Dios nos lanza una palabra a nosotros, inmediatamente le ponemos que levantamos argumento, como hizo Pedro. No, Señor, porque eso es imposible. No, Señor, ¿cómo tú me estás llamando a mí? Que ya pasé, estoy entrando a los 70. Eso era cuando era más joven. Comenzamos a ponerle argumento al Señor. Cuando Dios nos dio la orden al señor Humberto Misla de Noemí de venir a esta ciudad, al estado de Florida, a mí me costó entender. A Humberto se le hizo fácil, nos vamos. Si Dios habló, nos vamos. Pero yo le dije, Señor, el señor Misla tiene 60 y yo estoy en los 50. Ya no estamos en edad para la aventura. Argumenté con el Señor. Por el Señor ya había dado una palabra. Es necesario que salgan por el pequeño de su casa. Santo. Oh, gloria a Dios. Estamos estables, Señor. Ya Humberto está a un paso de coger su retiro. Y ahora tú nos llamas a esto, a la aventura. Le puse argumento a Dios. Y así hacemos todo cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos da una orden. Cuando Dios nos da un mandato como a Pedro. Rápido argumentó. He estado toda la noche pescando. Y yo voy un poco más allá. El mensaje entre líneas. Aquí el que sabe de pesca soy yo. Aleluya. Santo. Lo tuyo es enseñar a ese pueblo. Pero la pesca déjamela a mí. Santo. Porque yo soy el experto en la pesca. ¿Tú no entiendes, Señor? Ya yo estoy mayor. ¿Cómo tú me mandas para un lugar que no conozco? A una tierra que no conozco. Que no conozco el idioma, que no hablo el idioma. Que tengo que dejar todo mi entorno familiar atrás para lanzarme a esto. Nos cuesta. Nos cuesta obedecer, hermano. Pero yo entiendo que ya el corazón de Pedro estaba ¿qué? Conmovido por la palabra enseñada. Y no solamente por eso, porque Simón sabía que era el profeta joven y que enseñaba, pero también vieron que se estaban viendo las obras que hacía. Amén. Por lo tanto, yo tengo que creer y confiar en la palabra de este joven profeta
Santo Dios. Porque yo estoy siendo testigo, estoy viendo, sé, tengo conocimiento de la obra que está haciendo. Mm. Y Pedro le contestó: en tu palabra echaré la red. Es la primera vez ahí que se dice que en tu palabra. No era cualquier palabra, hermano. Era la palabra de Jesús. Era una palabra poderosa. En tu palabra yo echaré la red. Era la palabra poderosa. Y a veces usted y yo tenemos la palabra y sabemos que la palabra es poderosa, pero aún así no obedecemos la palabra. No obedecemos la palabra, hermano. Pero sin embargo vemos un Pedro, aún tal vez con sus dudas, dijo: en tu palabra, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Amén. Pero a veces nosotros decimos: no importa que él me lo diga, yo no voy. Jesús tiene que entender mi problemática. ¿Verdad que sí? Él tiene que entenderme a mí. Él sabe que yo quiero, pero no puedo, por las razones que yo le di. Pero él dijo: ¿sabe qué? En tu palabra lo voy a hacer. Y dice que él que lanzó la red. Voy a dar un poquito para atrás. Cuando Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro, ¿era sabe por qué? Porque en la orilla no se puede pescar. Tan sencillo, hermano, tan sencillito, lo saben hasta los niños de fresquilla. Que en la orilla no se puede pescar. En la orilla no se puede pescar. En la orilla pesca, ¿sabe quién? Lo que quieren entretenerse. Esos son los que pescan. ¿Y saben qué pescan? Según me dijo mi hermana Lilian, pescaditos pequeñitos que les sirven. Pero como yo me voy a entretener, yo estoy en la orilla entretenida, porque en la orilla es símbolo de que no tengo compromiso. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y usted y yo muchas veces le oímos al compromiso. Santo. Y yo quiero decirte lo que muchas veces he escuchado de la pastora: esto es serio. Hermano, esto es serio. Esto no es para jugar. Esto no es para el momento. Santo. Esto es serio. Aleluya. Esto es para tomarlo en serio. Amén. En Puerto Rico hay una área turística que se llama El Condado. Y allá hay un puente que dice el puente de los 2 hermanos. No sé en este momento, pero cuando yo vivía allí se iba la gente de noche a pescar. Bastantes veces yo lo hice, hermano, con los niños. ¿Para qué? Para entretenerme. Santo. Para distraerme tal vez del estrés y de las tensiones, de las preocupaciones. Pero yo estaba ¿dónde? En la orilla. En la orilla. ¿Y sabe usted? Las aguas se miden, pastora. Vamos a Ezequiel un momentito. En el capítulo 47 del libro de Ezequiel. Miren la importancia de esto, hermanos. Los niveles de agua se miden. Cuando lo tengan me avisan, hermano. Ezequiel 47. Ezequiel, el libro antes está Jeremías y luego le sigue Ezequiel. Y antes de Jeremías viene el libro de Isaías. Aleluya. ¿Ezequiel qué? Ezequiel capítulo 47. Ezequiel
Capítulo, verso 13 en adelante. Aquí el libro de Ezequiel se trata que Dios le dio una visión a quién, a Ezequiel. Y en un momento dentro de esa visión, lo tienen, hermano. Amén. Amén. Dios lo lleva a otro lugar. Y dice el verso 3, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde, hermano? Hasta los tobillos. Quiere decir que el profeta, ¿dónde estaba? En la orilla. El profeta en la visión estaba en la orilla. Y estar en la orilla es cuando el agua viene y va y usted se moja los piececitos, hermano. Pero luego nos dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta los lomos. Hasta los lomos, hermano, hasta acá arriba. Creo que solamente se veía la cabeza del profeta. Quiere decir que el profeta estaba, ¿qué? Sumergido en la profundidad. Santo. Y dice el capítulo 5, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía, ¿qué? Pasar, hermano. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios. Ya el profeta no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, solo a nado, Jehová. Solo a nado, nadando era que se podía pasar, hermano. Quiere decir que hay una medida de los niveles en que usted y yo tenemos que estar. Y la pregunta que en esta mañana usted y yo nos tenemos que hacer, ¿en qué nivel de las aguas nosotros estamos? Santo. ¿A qué nivel de profundidad nosotros estamos? Aleluya. ¿A qué nivel de profundidad usted está, querido hermano? Y querida hermana. ¿A qué nivel estamos? Nos tenemos que preguntar. La pastora en el mensaje del domingo dijo 3 cosas que me las llevé en mi espíritu y tuvieron toda la semana trabajándome. Una de ellas fue que el Señor en el 2024 nos quiere llevar a nueva dimensión. Amén. ¿Es así, pastor? Amén. Pero para yo entrar a esa dimensión que Dios trae para el 2024, yo me tengo que preguntar en qué nivel de las aguas yo estoy. Amén. Aleluya. ¿En qué nivel de las aguas yo estoy para entrar en esa dimensión que Dios quiere que yo entre? Santo. En eso grande que Dios trae. ¿En qué nivel yo estoy? Porque si yo estoy en la orilla, si yo estoy a nivel de los tobillos, yo no podré entrar a esa dimensión. Si yo estoy a nivel de la rodilla, yo no voy a entrar a lo grande de Dios. Si yo estoy hasta la cintura, tampoco yo voy a entrar a esa dimensión que Dios tiene a lo grande de Dios. Yo tengo que estar hasta los lomos y aún más sumergida totalmente, porque ya que ya yo no pueda cruzar eso a nada. Tengo que cruzar nadando para pasar a donde voy. Santo. Para yo entrar a esa dimensión que Dios tiene para nosotros en el 2024, yo tengo que estar sumergida en la profundidad con Él. Amén. Amén. Porque cuando yo estoy sumergida en la profundidad con Él, ahí es que yo voy a ver, hermano, el poder de Dios manifestado. Ahí es que yo voy a ver la intervención divina, lo sobrenatural de Dios. Amén. Era necesario que Jesús llevara a Simón a mar adentro, porque Jesús, como dije al principio, era que intencional.
Y él tenía un propósito que tenía que llevarse a cabo. Y aunque tanto Simón como Jesús estaban en el mismo lugar, pero ambos tenían que objetivos tal vez diferentes. Por lo tanto, Jesús tenía que llevar a Pedro a la profundidad, a mar adentro, para que Pedro lo conociera a él, para que Pedro viera el poder de él manifestado, para que Pedro pudiera ver lo sobrenatural de Dios. Mientras usted y yo no estemos en la profundidad de Dios, no veremos lo sobrenatural de Dios. No vamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Es necesario que nosotros entremos mar adentro. Aleluya. Es necesario que usted y yo entremos a esas profundidades espirituales con Él, a esa intimidad profunda. Necesitamos eso, hermanos. Santo, santo, santo. Si no entramos a esa profundidad espiritual con Él, a esa intimidad, a esa búsqueda, a esa entrega, nuestra vida no cambiará. Nuestra vida no será transformada. Seremos siendo lo mismo, tal vez con una apariencia de algo que yo no soy. Pero que Él sabe quién es Noé. ¿Cómo yo voy a pretender? Y esto quizás me perdonan a mi hermano. Pero no tenemos que reconocer que muchas veces en nuestros hogares hay desorden. Y no estoy hablando de desorden de cosas tiradas. Estoy hablando de desorden espiritual en nuestros hogares. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer y que aceptar. Que nuestras casas, nuestros hogares no están en el orden divino de Dios. Que hay que realizar una tarea. Que yo me tengo que meter mar adentro. Que yo me tengo que meter en la profundidad con Él. Para que mi casa venga el orden para mi casa. Amén. Porque el orden en mi casa yo no lo voy a lograr. Mire, hermano, taca, 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 taca. Lo mismo todos los días, lo mismo todos los días. Y a veces nuestros hijos, no me diga lo mismo. ¿A usted no se lo han dicho? A mí me lo han dicho. Mami, no me diga lo mismo, ya yo lo sé. Y yo le digo, si lo sabes, ¿por qué no lo haces? Entonces, hermano, yo tengo que entrar en la profundidad con Él, en esta profundidad espiritual, para que mi casa completa sea transformada. Aleluya. Para que en mi casa se cumpla lo que dice en el libro de Josué 24:15. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero yo me tengo que meter en la profundidad con Él, hermano. Si yo quiero un matrimonio restaurado, yo me tengo que meter a la profundidad con Él para que la primera persona que sea restaurada sea Noemí. Para Noemí restaurar, que se vea el cambio en la vida de Noemí, que se vea la transformación en la vida de Noemí, porque Noemí se ha metido en esa profundidad, en aguas profundas con Él. Mi vecindario, hermano, nuestra familia. Necesitamos, como pueblo de Dios, como ministerio, meternos en esa profundidad. Amén, Señor. Sumergirnos completo, por entero. Y Simón tenía que aprender esto. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito para Simón. Por eso es que Lucas da tanto detalle. Dice, vio 2 barcas y pescadores. Porque cuando en ese momento todavía Jesús no tenía un equipo. No tenía un equipo. Estaba solo. Jesús estaba solo en su ministerio. Tanto. Y yo me pregunto, pero Jesús
tanta gente que le rodeaba. Ujú. ¿Por qué no cogió a alguien de los que le rodeaba en la multitud? Santo. No. ¿Qué vio Jesús en estos hombres? Que para el entorno eran gente comunes y corrientes, que para el entorno eran gente del montón, como decía mi pastor. Y cuando yo escuché eso, escuché algo que en una ocasión alguien me dijo a mí, tú eres una montuna. Permita que vea el video en las redes, para que vea dónde está la montuna. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que otros no ven en ti, Santo. Él no ve. Amén. Lo que otros no han visto en ti. Y si lo han visto, lo han tratado de detener, lo han querido tapar. Él lo vio en ti y en mí. Amén. Él no vio hombres toscos, él no vio gente común, él no vio gente del montón, hermano. Él vio gente con un potencial terrible. Él vio una gente, como decía con una palabra que Dios me dio a mí, curtidos. Y no curtidos por el sol porque eran pescadores, era porque eran gente experimentada, eran gente experta, eran gente con conocimiento, eran gente con una habilidad para hacer lo que ellos hacían. Él vio en estos hombres, ¿qué vio en estos hombres, hermano? Vio una resistencia, vio fuerza, vio compañerismo, vio estos hombres que sabían trabajar en equipo. Amen. Yes. No todo el mundo sabe trabajar en equipo. That's right. Porque hay gente que trabaja en equipo y quiere tomar la autoridad. Quiere ser el primero. Y eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es unidad. Trabajar en equipo es compañerismo. Él vio todo eso en ellos. Vio en ellos una práctica, ¿sabe qué? Estrategia. Vio en ellos una práctica en la organización. Vio en ellos una práctica en el nivel empresarial. Eran empresarios aquellos hombres. Yo me imagino a un Pedro como el presidente del sindicato de los pescadores. Aleluya. Vio la habilidad en lo que hacían. Vio la entrega. Vio el compromiso, vio la responsabilidad. Todo eso Dios vio. Yo digo, aquí están los hombres que yo necesito. Aleluya. Este era mi propósito de llegar al lago. Encontrarme con estos hombres. Porque estos hombres tienen la resistencia. Estos hombres son los que iban a llevar el mensaje del evangelio del reino. Estos hombres son los que van a transportar mi imagen. Ay, santo. Santo. Eso es lo que están haciendo con nosotros en este lugar. Preparándonos para el propósito de Dios. Amén. Otros no vieron los propósitos de aquellos pescadores. Pero él vio el potencial en ellos. Tal vez en usted y nosotros no han visto el depósito de Dios. Pero quizás Dios se lo reveló a la pastora, está viendo el propósito. Y yo tengo que llevar en ellos, que se cumpla ese propósito, que ellos vayan al destino que Dios tiene para ellos. Y el destino es que lograrlo. Amén. Eso es. Que llevemos la imagen de Dios. Pero tenemos que ser enseñados. Ellos todavía tenían que ser enseñados. Y más adelante la palabra nos dice la forma que Jesús fue enseñando a estos hombres. A cómo integrarse al grupo, a la necesidad, los involucraba con la multiplicación de los panes y los peces para que ellos vieran la necesidad y resolvieran la necesidad. Cómo los llevó en una barca y tuvieron que enfrentar una tormenta. Porque bogar mar adentro también tenemos que enfrentar las tormentas. Y él sabía que estos hombres tenían que enfrentar todo esto.
Usted y yo también vamos a enfrentar unas tantas cosas. El propósito de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios para con esta gente. Y dice que cuando Pedro, vamos otra vez a Pedro, hermano, que cuando Pedro vio que tiraron la red, y la red dice que se rompía de tantos peces que había en la red. Lucas capítulo 5. Estamos en el versículo 6. Estamos en el versículo 6. Dice que dice el verso 6. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. No se hundían, dice ahí que se hundían, pero no se hundieron, hermano. Era tanta la pesca que encontraron. Amén. Y viendo esto, Simón Pedro, aquí mire, hermano, aquí hay unos puntitos importantes en la vida de Simón. Dice que Simón tuvo que ver. Simón tuvo que caer. Y Simón tuvo que decir. Simón fue testigo del milagro. Esto provocó en él que una reacción de caer. Dice, y viendo esto, Simón Pedro cayó que de rodillas ante Dios. Amén. Y Simón tuvo que, hermano, decir, Simón tuvo que hablar, porque conoció a Jesús, conoce a Jesús. Y Simón tuvo que reconocer, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Y Simón tuvo que reconocer que él era ¿qué? Un pecador ante la divinidad de aquel hombre llamado Jesús. Santo. Y esto nos recuerda a Isaías en el capítulo 6 que nos dijo, soy de labios que inmundo. Isaías tuvo que reconocer también que él también era ¿qué? Un pecador, que necesitaba que Dios pasara el carbón encendido por sus labios. Esto pasó con Simón también, hermano. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ahí vemos que Jesús desde un principio tenía un propósito. Mostrar el poder de su palabra y hacer que discípulos. Pero primero tenía que demostrar el poder de la palabra. Aleluya. Porque la palabra es una palabra viva. Amén. Es una palabra que tiene poder. Amén. Que la misma palabra dice que él la compara con una espada que tiene doble filo, porque penetra el alma y el espíritu. Y llega, ¿sabe qué? Hasta nuestros tuétanos. Conoce la intención de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Ese es el poder de la palabra. La palabra que usted y yo llevamos no es una palabra muerta, es una palabra viva. Es una palabra de poder, es una palabra que salva, es una palabra que liberta, es una palabra que sana, que restaura. Amén. Porque es una palabra de poder, es una palabra viva, hermano. Amén. Esa es la palabra que usted y yo cuando salimos por ahí tenemos que demostrar el poder de esa palabra. Aleluya. Porque aparte de que vamos a llevar este mensaje del Evangelio del Reino, usted y yo vamos a ser discípulos. Porque donde todo aquel que escuchó esa palabra se convierte en discípulo. Porque esa palabra lo cambió. Esa palabra lo hizo reconocer a Jesús como a Pedro. Pedro reconoció a Jesús y reconoció que él era un pecador. Por lo tanto, esa palabra que cambió la vida de Pedro.
transformó la vida de Pedro. Ya Pedro no era aquel mismo que era antes de montarse en la barca, hermano. A tal grado, mírese esa palabra, hizo tanto efecto en la vida de Pedro, que dice que, viendo esto, Simón dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se apoderó de ¿quién? De él. Pero no solamente. Lo que Pedro fue algo tan sobrenatural que nunca antes lo había visto. Que el temor dice que se apoderó de Pedro. Pero no fue cualquier temor, hermano. No era el temor de miedo. Era el temor de ¿qué? Ay, Dios mío. De la presencia de Dios, de la divinidad de Dios. Tuvo temor. Yo estoy ante un hombre terrible. Yo estoy delante del mismo Padre, del mismo Dios. Gloria a Jesús. Yo no estoy delante de alguien común y corriente. Yo no estoy delante del vecino. Yo estoy delante del Hijo de Dios, de Aleluya. Dios. Y el temor se apoderó de Pedro. Pero no solamente de Pedro, hermano. Dice de los que estaban también. Bueno, hermano. Y ahí está la listita, que está los que estaban con él. Gloria a Jesús. Y le dijo Jesús a Pedro, Pedro, no tengas miedo. Yo creo que el Señor notó el temor de Pedro. Porque había un temor reverencial en la vida de Pedro, hermano. Pero también había temor de miedo. Porque había sido confrontado. Y tuvo que reconocer, yo soy pecador. Yo no soy digno de que tú estés aquí, a mi lado. Y le dijo, no tengas temor, Pedro. ¿Sabes por qué? Porque desde ahora serás pescador de hombres. Cuando llega Jesús, hace algo diferente. Amén. Cuando Jesús llegó a tu vida, hizo algo diferente. Amén. Ya tú no eres la misma persona, porque él hizo algo diferente en ti, Amén. como lo hizo en Simón. A tal grado que cuando llegaron a la tierra, las barcas, dice que Simón y aquellos compañeros lo dejaron todo y le sirvieron. Santo. Dejaron todo, hermano. Aleluya. Por eso era que Jesús no podía coger a su equipo de la gente que le seguía. Él tenía que ir a quién seleccionar. Porque él vio en esta gente entrega, dedicación, esmero y empeño en su trabajo. Eran las personas ideales o idóneas para cumplir, para hacer la tarea que tenía que ser cuando ya él no tuviera, hermano. Santo. Dije al principio que esto es en serio. ¿Sabe por qué? Para Jesús esto era serio. Esto era importante. ¿Sabe por qué? Porque él solamente tenía 3 años para capacitar a esos hombres. Quiere decir que no había tiempo para perder. Nosotros también tenemos poco tiempo, porque la venida del Señor ya está cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Así es. Por lo tanto, no hay tiempo para perder. Por lo tanto, no hay tiempo para entretenernos. Por lo tanto, no podemos permitir, como dijimos al principio, que alguien venga a detenernos a nosotros. Porque no hay tiempo. Por muchas palabras dulces que usted escuche, porque vendrán a endulzarnos el oído. Cuidado, porque lo que quieren es detenernos. Y si no nos detienen de una forma, van a querernos detenernos de otra, con la crítica, con la calumnia, con la difamación, con la murmuración. Con todo eso tratarán de detenernos. Santo. Pero Dios, Jesús vio en aquellos hombres que eran hombres enfocados. Nada los desviaba a ellos del trabajo de ellos, que era la pesca. Hermano, permanezcamos nosotros enfocados. Amén. Amén.
Año 24. La pastora habló de cosas grandes, de cosas nuevas que vendrían en el año 24. La pastora habló el domingo de odres nuevos. ¡Wow! Odres nuevos. Y un odre nuevo es para depositar lo nuevo, oh gloria a Dios, lo nuevo de Dios en nuestra vida. Amén. Pero para Dios depositar lo nuevo en nuestra vida, usted y yo tenemos que meternos en la profundidad con Él. Amén. Porque si entonces, si Dios da lo nuevo en el odre viejo, se va a echar ¿qué? A perder. Y lo nuevo de Dios no es para que se pierda, Silvia. ¿Sabe qué, Silvia? Es para que tú lo cuides como un bebé recién nacido, que tú lo tienes que amamantar, amén, que tú lo tienes que cuidar, porque si no la criatura se echa a perder. Porque lo nuevo de Dios es algo sublime, hermano. Aleluya. Es algo especial. Y para yo recibir eso, Noemí, tú tienes que meterte en la profundidad conmigo, Noemí. En junio de este año, estaba hospitalizada ante un diagnóstico incierto. Y una de las madrugadas, hablé con el Señor. Me quebranté delante de su presencia. Y escuché la voz de Dios a mi espíritu, a mi corazón. No vino a pasarme la mano. Solamente me dijo a mi espíritu: Noemí, tu barca está en el puerto. Noemí, tu barca está en el puerto. Yo dije, mi barca, ay, está en el puerto la barca mía. No está a la deriva. ¿Y usted quiere que yo le diga? Esta semana yo entendí lo que el Señor me dijo. Cuando me dijo, Noemí, tu barca está en el puerto. Noemí, tu barca está lista. Tu barca está esperando por ti. Tu barca está esperando por ti para que tú bogues mar adentro. Gloria a Dios. Aleluya. Para que tú bogues mar adentro. Amén. Para que tú entres en la profundidad que tú siempre has anhelado, Noemí. Para que tú veas el propósito al cual yo te he llamado, Noemí. Para que tú llegues al destino que ya desde la eternidad había establecido para tu vida. Santo. Pero es necesario, Noemí, que salgas de la orilla y te metas mar adentro. Que comiences a ver mi poder manifestado. Que comiences y entres en lo sobrenatural de Dios. Lo entendí, hermano. Aleluya. Aleluya. Me costó desde junio hasta diciembre. Santo. Quizá por muchas razones en un momento dado, quizá las podré contársela a ustedes. La pastora habló el domingo que tenemos que guardar nuestros corazones. Entre más conocidos, entre más populares, entre más famosos, que estemos en la radio, que estemos en la televisión, que estemos en las redes. Cuidado, hermano. Guardemos nuestros corazones. Aleluya. Hoy yo le pido de favor, guardemos nuestros corazones. Amén. Guardemos nuestros corazones. Porque hasta ahora lo que ustedes han visto, pastores,
no es nada hacia donde Dios los lleva. Hacia donde Dios los lleva. Los lleva a lugares más distantes de lo que ustedes pensaron. Los lleva aún a lugares que tal vez ustedes no conocerán ni el idioma, pero allí te llevará el Señor. Amén. Allí te llevará el Señor. Amén. Porque es necesario que allí llegue el evangelio del reino de Dios. Amén. Es necesario que llegue, hermano. Tenemos que entrar, guardar nuestros corazones. Tenemos que ir a esa nueva dimensión. Tenemos que cambiar, que nuestros ojos sean cambiados para ese vino nuevo. Amén. Tenemos que tener mayor compromiso en la fe. Entrar en la profundidad de Dios para recibir una visión fresca. Santo. Amén. Porque cada día necesitamos recibir una visión fresca. Amén. De parte de Dios. Y yo quiero decirle que en el libro de Hechos, lo leemos cuando tenga un momentito, tomándose un café, un juguito bien frío, en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el verso 41, se cumplió aquella palabra para la vida de Simón Pedro. Que de hoy serás un pescador de hombres. Y la primera predicación que hizo Pedro, se convirtieron 3,000 personas. Amén. 3,000 personas. Ahí se cumplió la palabra. Quiere decir que la palabra que Dios ha lanzado para nosotros, para nuestra vida, aún para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro ministerio, que se cumple. Amén. Se cumple. Él es poderoso para cumplir lo que promete. Amén. Se cumple la palabra, hermano. Dios escogió a estos hombres porque entendió que podían sobrellevar el reto. Nueva dimensión, reto. Entramos a una nueva dimensión ministerial, pastora, pero esa nueva dimensión vendrá con retos, vendrá con nuevos desafíos, vendrá con decisiones aún riesgosas que tú tendrás que tomar. Pero estás en la nueva dimensión. Amén. Aunque sea con reto. Yo sabía que aquellos hombres podían sobrellevar el reto que conlleva ser un discípulo. Santo. Hay reto aún en la finanza. Pero Dios podrá. Además, Dios sabe quién es quién, hermano. Dios sabe quién es Noemí. Dios sabe quién es Isabel, quién es Mildred, quién es John, quién es el pastor Alberto, quién es Silvia, quién es la pastora Tamara. Santo. Dios sabe quién es quién. Y Él selecciona. No importa que me dijeron montuna. Pero si para este tiempo, para este momento, para esta hora, Dios llamó a esta montuna. Amén. Aleluya. Amén. Para esto. Entonces Él te selecciona. Él nos prepara. Él nos usa al que quiere usar para el bien de su obra. Amén. Y estos son los hombres y mujeres que para este tiempo, para este momento y para esta hora Él está llamando. Amén. Amén, hermano. Amén. Dios me le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, gracias al Señor. Porque en esta mañana he podido predicar lo que Dios puso en mi espíritu, hermano. Amén. Y sé que esta palabra, de la misma manera que revolucionó mi espíritu, que me llevó a declarar a dónde yo estaba, también lo va a hacer con cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Doctora. Amén. 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 Y amén. Powerful. No, está cayendo aquí. Wow. Dios, 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 Dios es real. Dios es real. Dios es real y lo más lindo que tiene el Señor es que conoce nuestro corazón. Amén. El hombre jamás podrá conocer Amén. nuestro corazón, pero Dios conoce nuestros corazones. Yo le doy gloria y gracias al Señor y gracias a la pastora porque se dejó usar. Amén. Esta palabra yo la recibo. Esta palabra yo sé que era para mí.
Yo necesitaba escuchar esa palabra. Y Dios es fiel. Y Dios es bueno. Continuaremos hacia adelante. Amén. Vamos a continuar profundizando Amén. en la palabra de Dios. Amén. Y en su palabra Amén. lo vamos a hacer. Amén. Por todo lo que dice su palabra lo vamos a continuar haciendo. Amén. Sabemos que hemos reconocido que Dios nos está hablando, nos está preparando. Amén. Estamos saliendo de lo tradicional, de lo Amén. usual, para meternos en lo que no es usual, algo diferente, algo distinto. Pero mientras caminemos en su palabra y vivamos en su palabra, gracias, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto qué va a provocar? Que el fluir del Espíritu Santo nos lleve a donde tenemos que llegar. Amén. Así ¿Qué es. es lo que queremos? Yo no queremos agenda de hombres, no queremos programas, no queremos patrones, no queremos más de lo mismo. Queremos movernos en ese fluir del Espíritu de Dios que por desgraciadamente otros empezaron bien, pero tomaron la rienda, pusieron al Espíritu Santo en una esquina. Y por ende se han detenido, no han podido llegar a donde el Espíritu de Dios quiere llevarnos y quiere guiarnos. Amén. Y es a través de su palabra. Amén. Y Dios conoce el deseo de nuestros corazones. Pero Dios conoce, y les tengo que volver a decir el deseo de mi corazón, que es que veamos cómo la palabra continúa llegando a los confines de la tierra. Amén. Porque es lo que hemos sido llamados a hacer para que Él venga a buscar su iglesia, a buscar su novia. Amén. Es en su palabra, es en el mover de su palabra. Y es como decía la pastora Noemí, mientras más nos dejemos guiar por el Espíritu, en aguas profundas, Dios nos va a continuar moviendo. Amén. Y cuando Ezequiel dice y hablaba como lo dijo ella, que hasta sus lomos, ¿por qué vino a mí? Porque la cabeza es Cristo. Amén. Tu cuerpo, el cuerpo sumergido en aguas profundas, la cabeza es Cristo, aleluya. Y mientras Cristo es la cabeza, nosotros seguimos caminando y Él sigue viendo y dirigiéndonos a donde tengamos que ir. Amén. Amén. Nuestra responsabilidad es que nuestro corazón no caiga más de lo mismo, que cuando vengan los insultos, cuando venga la falsedad o la blasfemia, cuando hablen cosas que no son de Dios, que Dios conoce y sabe que no son de Dios, cuando se atrevan a hablar algo que no es, mientras tú tengas tu confianza puesta en Dios, mientras tú entiendas que Él conoce tu corazón, mientras tú sepas que lo que tú estás enseñando responsablemente con el compromiso a Él lo estás haciendo, Dios cuida y guarda tus espaldas. Amén. No como el hombre las guarda, Dios guarda tus espaldas. Amén. Así es. Cuídate. Nosotros todos tenemos que tener un solo pensamiento. Amén. Y un solo objetivo, que lo que el Señor, la palabra de Dios ha hecho en nosotros, Amén. esa transformación que ha provocado, nosotros queremos que sea provocada en otros. Amén. Sí, Señor. No queremos quedarnos solo con ella. Queremos provocar, queremos que la gente entienda el poder que hay en la palabra, como lo tuvo que entender Pedro. Y queremos que sea manifestado en la transformación de sus vidas. Cuando el poder de la palabra es manifestada en una vida, jamás vuelve atrás. Amén. Así es. Jamás vuelves atrás. Amén. Santo. Yo le doy gloria y gracias al Señor por su palabra. Amén. Yo le doy gloria al Señor por su palabra que cala hasta lo más profundo de nuestros corazones. Yo necesitaba escuchar esta palabra. Y yo te doy gloria, Padre y Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias por donde nos vas a llevar, Señor. Gracias, Padre, por el equipo que estás trayendo, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias porque tú estás formando el equipo Sí, Señor. necesario, Amén. Padre amado, Amén. para llegar a donde tenemos que llegar, Señor. Amén. Sí, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Yo no puedo pasar desapercibido sin reconocer la grandeza que hay en ti, en tu palabra. Amén. Padre, gracias por lo que estás haciendo y por lo que continuarás haciendo. Sí, Señor. Padre, guarda nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor amado, a Jaycee. Padre, bendigo a mi amada Jaycee, Señor.
Santo. Yo declaro, Señor, que ella recibe esta palabra y hace esta palabra en su espíritu lo que tiene que hacer. Amén. Santo. Amén. Ayúdala, Señor, a completar todos los planes que ella tiene, Señor, que Aleluya. te envuelven a ti, Sí, Señor. para el beneficio del reino. Amén. Bendigo a Isabel, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Bendigo, Señor, a la familia Blanco. Tú conoces la razón por la que no pudieron conectarse, Padre amado. Bendito Dios. Los bendigo. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. El viaje de Isabel, Señor, y el de Silvia, Señor, sabemos que viajan a Puerto Rico y que tú las llevas y las traes con bien para la gloria de tu nombre, Sí, Señor. Señor. Gracias, Padre. Gracias porque somos tus hijos. Amén. Gracias por Noemí, Señor. Santo. Gracias, Padre. Padre, lo que vas a hacer en ella, Señor. Oh, Señor, lánzala, Padre. Amén. Padre, prepara, Señor. Prepara, Padre, cada día, Señor. Aleluya. Prepárala, Señor. Aleluya. Dale la fuerza, Señor. Faquía. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Aleluya. Te amamos, Señor. Sí, Padre. Gracias. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya, Señor. aleluya. Gracias. Amados hermanos, yo siento al Señor tan Amén. fuertemente. Aleluya. Siento al Espíritu Santo tan Amén. fuertemente. Aleluya. Tan fuertemente. Aleluya.